La historia suele ser escrita por los vencedores, pero la leyenda la escriben los obsesionados, y nadie, en los anales de la humanidad, ha estado más obsesionado con su propio reflejo en el espejo de la posteridad que Alejandro de Macedonia. Antes de ser el Magno, antes de que su nombre fuera un susurro de terror desde las orillas del Nilo hasta las montañas del Hindu Kush, Alejandro fue un niño que creció en un nido de víboras, literalmente. Corría el verano del 356 a.C. En Pelansí, esperas un nacimiento angelical, te has equivocado de historia. Macedonia no era la Atenas refinada de los filósofos y las túnicas blancas inmaculadas. Era un reino de hombres rudos, bebedores de vino puro y guerreros que olían a sudor y sangre. Esa mañana, el aire pesaba. Se dice que el templo de Artemisa en Éfeso ardió hasta los cimientos esa misma noche, porque la diosa estaba demasiado ocupada asistiendo al parto de Olimpia. Un poco egocéntrico para un recién nacido, ¿no creen? Pero así empezaba el mito. Y la sangre y el rayo An, el dilema de la paternidad. Imagina crecer con dos padres que compiten por ver quién es más aterrador. Por un lado, tenemos a Filipo, según Danún, hombre de acero, con un ojo menos debido a un flechazo y una cojera que solo lo hacía parecer más peligroso. Filipo no era un rey de salón, era un animal político que había convertido a una banda de pastores macedonios en la falange más letal de la historia. Para Filipo, Alejandro era una inversión, una pieza de ajedrez que debía ser pulida con dureza. Por el otro lado, estaba Olimpia. Si Filipo era el martillo, Olimpia era el veneno. Una princesa de Epiro, de Votau Gicutus, Dionysíacus, que dormía con serpientes, domesticadas en su cama, solo para molestar a su marido. Ella no quería un hijo que fuera rey, quería un hijo que fuera un dios. Mientras Filipo le enseñaba a Alejandro cómo calcular la trayectoria de una lanza, Olimpia le susurraba al oído que su verdadero padre no era ese tuerto que olía a vino, sino el mismísimo Zeus, quien la había poseído en forma de rayo. Imaginen la presión psicológica. Alejandro no jugaba a las canicas. Alejandro leía la Ilíada y se preguntaba por qué él no tenía aún un Aquiles a quien superar. Desde los 6 años, mientras otros niños se caían de los columpios, él ya estaba memorizando las rutas logísticas de los suministros persas. Tenía esa intensidad inquietante en la mirada, una mirada que, según cuentan, era de colores distintos, en un ojo oscuro como la noche y otro azul como el cielo del Egeo. En una mirada que te decía, algún día, seré tu dueño en segundo, el niño que no conocía el miedo, o que sabía ocultarlo, muy, La educación de un príncipe macedonio no consistía en aprender a tocar la lira, consistía en sobrevivir. Filipo lo lanzó a los establos y a los campos de entrenamiento desde que pudo sostener una espada de madera. El rey quería saber si su heredero era de mármol o de barro. Y Alejandro, con esa arrogancia que solo tienen los que se creen bendecidos por el rayo, decidió que sería de diamante. A los 10 años, ocurrió el incidente que definió su carácter para siempre en el encuentro con Bucéfalo. Imaginen la escena. Un tratante de caballos de Tesalia trae un semental negro, gigante, con una mancha blanca en la frente en forma de cabeza de buey. El animal era una bestia indomable. Lanzaba coces, mordía a los jinetes y bufaba como si el mismo Hades lo hubiera enviado. Filipo, impaciente, ordenó que se llevaran a ese pedazú, Gicagni y Nucho. Pero el pequeño Alejandro, que ya tenía el ego más grande que el palacio, se burló de los generales de su padre. ¿Qué caballo están perdiendo por no tener la audacia de montarlo?, gritó el niño. Filipo, mitad divertido y mitad harto, le apostó el precio del caballo a que no duraba 2 segundos sobre el lomo. Alejandro se acercó al animal. No usó la fuerza, usó la observación. Se dio cuenta de que Bucéfalo no tenía miedo de los hombres, tenía miedo de su propia sombra. El caballo se asustaba del movimiento oscuro que lo seguía en el suelo. Alejandro giró la cabeza del animal hacia el sol, cegándolo con la luz para que no viera la sombra, y de un salto se montó. El estadio quedó en silencio. El niño y la bestia galoparon hasta que el caballo se rindió a su voluntad. Cuando regresó, Filipo, con lágrimas en su único ojo, le dijo las palabras que marcarían el resto de la historia. Hijo mío, búscate un reino que sea igual a ti, porque Macedonia es demasiado pequeña para tu alma. A partir de ese día, Alejandro comprendió que el mundo era una construcción mental. Si podías ver lo que otros temían, podías dominarlo.
Pero esa lección venía con un precio a la soledad. Alejandro empezó a darse cuenta de que no podía tener amigos, solo seguidores. No podía tener iguales, solos abditos. Tercero, en el alumno del filósofo el hambre de conocimiento, Filipo sabía que un rey que solo sabe matar es un carnicero, no un conquistador. Por eso, decidió traer al hombre más inteligente de Grecia para que terminara de pulir la mente de su cachorro en Aristóteles. Imaginen este Dream Team de la historia: el filósofo que quería categorizar todo el universo y el joven que quería poseerlo. Durante 3 años, en el retiro de Miesa, Alejandro no solo aprendió astronomía o medicina, aprendió que la lógica es un arma tan afilada como una espada de doble filo. Aristóteles le enseñó que el mundo no terminaba en las fronteras de Grecia, que había una inmensidad llamada hacia que esperaba ser comprendida. Alejandro absorbía los conocimientos como una esponja empapada en ambición. Pero mientras Aristóteles hablaba de la dorada medianía y el equilibrio, Alejandro soñaba con los extremos. Para él, el conocimiento era una herramienta de guerra. Si conocía la medicina, sabría cómo curar a sus hombres. Si conocía la geografía, sabría por dónde flanquear al enemigo. Si conocía la política, sabría cómo romper las alianzas de los persas. Tercero, el alumno del filósofo en el hambre de conocimiento, Filipo sabía que un rey que solo sabe matar es un carnicero, no un conquistador. Por eso, decidió traer al hombre más inteligente de Grecia para que terminara de pulir la mente de su cachorro, al Aristóteles. Imaginen este Dream Team de la historia: el filósofo que quería categorizar todo el universo y el joven que quería poseerlo. Durante 3 años, en el retiro de Miesa, Alejandro no solo aprendió astronomía o medicina, aprendió que la lógica es un arma tan afilada como una espada de doble filo. Aristóteles le enseñó que el mundo no terminaba en las fronteras de Grecia, que había una inmensidad llamada hacia que esperaba ser comprendida. Alejandro absorbía los conocimientos como una esponja empapada en ambición. Pero mientras Aristóteles hablaba de la dorada medianía y el equilibrio, Alejandro soñaba con los extremos. Para él, el conocimiento era una herramienta de guerra. Si conocía la medicina, sabría cómo curar a sus hombres. Si conocía la geografía, sabría por dónde flanquear al enemigo. Si conocía la política, sabría cómo romper las alianzas de los persas. Se dice que Alejandro siempre dormía con 2 cosas bajo su almohada: una daga y una copia de la Ilíada anotada por Aristóteles. No quería ser un rey, quería ser el nuevo Aquiles. Y para ser Aquiles, necesitaba una guerra que hiciera que el nombre de su padre pareciera una simple nota a pie de página en cuarto en la sombra de Filipo y el miedo a la mediocridad. Aquí entra el toque de sarcasmo de la vida. Alejandro amaba a su padre, pero lo odiaba aún más. Cada vez que llegaba una noticia de una nueva victoria de Filipo: el rey ha tomado Bizancio, el rey ha unificado a los griegos. Alejandro se hundía en una depresión furiosa. Se quejaba con sus compañeros de infancia como Hefestión, diciendo: mi padre lo va a conquistar todo, no me va a dejar nada grande por hacer. Imaginen la ironía. El joven príncipe tenía miedo de que el mundo se le acabara antes de que él pudiera empezar a jugar. Ese miedo a ser segundo, a ser el hijo de, fue el motor de combustión que lo lanzó hacia el abismo. La relación entre ambos estalló en el banquete de bodas del segundo matrimonio de Filipo. El padre se casaba con una joven macedonia noble, lo que ponía en duda la pureza del linaje de Alejandro, siendo su madre una extranjera de Epiro. Un tío de la novia se levantó y pidió a los dioses un heredero legítimo. Precisamente conocido por su paciencia, le arrojó una copa de vino a la cara. Filipo, borracho de vino y de poder, desenvainó su espada para matar a su propio hijo, pero tropezó y cayó al suelo debido a su cojera. Alejandro, mirando a su padre tirado entre los restos de la comida, soltó la frase más hiriente que un hijo le ha dicho a un padre: miren a este hombre, se prepara para cruzar de Europa a Asia y no puede ni cruzar de un sofá a otro. Ese fue el fin de la infancia. Conspiró. Aprendió que el trono no se hereda, se arrebata. Y cuando Filipo fue asesinado poco después por uno de sus guardias, un misterio que todavía hoy huele al perfume de Olimpi, Alejandro no lloró como un hijo. Reaccionó como un león que finalmente ve la puerta de la jaula abierta. Tenía 20 años, tenía un ejército, tenía un caballo negro y tenía una madre que le juraba que era un dios. El mundo no tenía la menor oportunidad. El verano del 336 saltó Filipo II
El tuerto que había puesto a Grecia de rodillas organizaba en Higas una boda que era, en realidad, una declaración de hegemonía. Su hija Cleopatra se casaba con el rey de Epiro. Era el momento de mostrar al mundo que Macedonia no solo tenía falanges, sino también linaje. Pero el destino, o quizás una conspiración muy bien orquestada, tenía otros planes. Imaginen el teatro de Egas atestado de Janté. Filipo, en un arranque de Hybris, esa arrogancia que los griegos juraban que los dioses castigaba decidió entrar al recinto sin su guardia personal, queriendo demostrar que era un rey amado por su pueblo. Fue entonces cuando un joven guardia, llamado Pausanias, un antiguo amante despechado del rey, o quizás un títere en manos de alguien más poderoso, se lanzó sobre él y hundió una daga celta en sus costillas. Filipo murió antes de tocar el suelo, y mientras el cuerpo del arquitecto de Macedonia se enfriaba, el aire en el teatro se volvió eléctrico. No hubo llanto, hubo un silencio de pánico. En ese vacío de poder, un joven de 20 años dio un paso al frente. No tenía dudas, no tenía rastro de lágrimas. Alejandro miró a la asamblea y, antes de que el asesino fuera siquiera interrogado, sus amigos, Perdicas, Leonato y el fiel Hefestión, ya lo habían proclamado rey. La pregunta que la historia nunca ha respondido con certeza es: ¿sabía Alejandro que eso iba a pasar? ¿O fue Olimpia quien desde las sombras movió los hilos de Pausanias para asegurar que su hijo del rayo no fuera desplazado por un nuevo heredero? Lo cierto es que Alejandro no perdió tiempo en investigaciones forenses. Sabía que un trono recién estrenado es el lugar más peligroso del mundo y decidió limpiarlo con la misma eficiencia con la que Aristóteles clasificaba plantas an sexto, la purga. Como ser rey y no morir en el intento, la coronación de Alejandro no fue un evento de flores y discursos. Selectiva. Su derecho al trono era cuestionado por varios frentes. Estaba su primo Amintas, estaban los príncipes del Incestis, y sobre todo, estaba el bebé recién nacido de la última esposa de Filipo, Eurídice. Con un sarcasmo gélido, Alejandro eliminó cada cabo suelto. Amintas fue ejecutado por supuesta conspiración. Los príncipes rivales fueron borrados del mapa. Pero la parte más oscura, esa que ni siquiera Alejandro se atrevía a comentar en sus banquetes posteriores, fue el trabajo de su madre, mientras Alejandro estaba ocupado asegurando las fronteras del norte. Olimpia se encargó de Eurídice y de su hijo recién nacido de una manera tan brutal que, según cuentan, hasta el propio Alejandro quedó horrorizado. Pero hey, el trono ya no tenía sombras, ahora era solo suyo. Sin embargo, el mundo exterior pensó que Macedonia era vulnerable. Es solo un niño, decían en Atenas. Un joven que lee poemas y juega a los soldaditos, murmuraban en Tebas ante Demóstenes. El gran orador ateniense lo llamó un simple muchacho en sus discursos. Fue el error más grande en la historia de la oratoria griega. No sabían que estaban provocando a un hombre que no entendía el concepto de límites en séptimo, el rugido del león ante Tebas y la lección de miedo. En el 335 a.C., los rumores de que Alejandro había muerto en una campaña contra los bárbaros del norte se extendieron por Grecia. Tebas, una ciudad con un orgullo que rivalizaba con el de Esparta, decidió rebelarse. Pensaron que el imperio de Filipo se desmoronaba. Alejandro, que estaba muy vivo y muy molesto, realizó una marcha forzada que todavía hoy estudian en las academias militares. Cubrió más de 400 kilómetros de terreno montañoso en solo 13 días. Cuando los tebanos se despertaron una mañana y vieron las falanges macedonias acampadas frente a sus puertas, no podían creerlo. Alejandro no les dio tiempo para negociar. No buscaba una disculpa, buscaba un ejemplo. La batalla de Tebas no fue una guerra, fue una ejecución. Los macedonios entraron en la ciudad con una furia contenida por años de desprecio griego. Hombres, mujeres y niños fueron pasados por la espada. Pero lo que vino después fue el verdadero mensaje de Alejandro al mundo. Convocó a la Liga de Corinto y les preguntó qué debían hacer con Tebas en los griegos. Aterrorizados por el joven rey, votaron por la aniquilación total. La ciudad fue arrasada hasta los cimientos. Solo una casa quedó en pie, en la del poeta Píndaro. Porque Alejandro quería que el mundo supiera que él era un bárbaro con cultura. Podía destruir tu civilización entera, pero respetaría tus rimas si eran lo suficientemente buenas. Vendió a 30.000 tebanos como esclavos y borró el nombre de la ciudad del mapa. Atenas, al enterarse,
pasó de los insultos a las alfombras rojas en cuestión de segundos. El muchacho de Demóstenes se había convertido en el dueño de Grecia. Ahora, el tablero estaba despejado. Su padre le había dejado un reino, pero Alejandro quería un continente en octavo en el salto al abismo, un cruce del Helesponto en la primavera del 334 a.C. Alejandro dejó Pella para no volver jamás. Llevaba consigo 30.000 infantes y 5.000 jinetes. No era el ejército más grande del mundo, pero era el más profesional. Llevaba ingenieros, agrimensores, historiadores y filósofos. No iba solo a conquistar, iba a documentar su propia divinidad. Cuando llegó a la costa del Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia, Alejandro hizo algo puramente teatral. Mientras el ejército cruzaba en barcos, él tomó el timón de su propia nave. A mitad del camino, sacrificó un toro a Poseidón y derramó libaciones de oro en el mar. Fue el primero en saltar a la playa asiática, clavando su lanza en la arena y proclamando que aceptaba a Asia como un regalo de los dioses. Era un gesto arrogante, casi infantil, si no fuera porque tenía el poder para respaldarlo. Su primera parada no fue un objetivo militar, sino las ruinas de Troya. Alejandro era un hombre que vivía en una ficción literaria. Corrió desnudo alrededor de la tumba de Aquiles, mientras su amante Hefestión hacía lo mismo alrededor de la de Patroclo. En su mente, él no estaba invadiendo el imperio persa, estaba continuando la Ilíada. Pero mientras él jugaba a ser un héroe homérico, los sátrapas persas lo esperaban al otro lado del río Gránico. El gran rey de Persia, Darío III, ni siquiera se molestó en ir él mismo. Mandó a sus generales locales a que atraparan al muchachito macedonio y lo trajeran encadenado. Los persas tenían la ventaja del terreno, una orilla elevada y un número superior. Noveno An Gránico. El bautismo de sangre. La batalla del Gránico fue el momento en que el mundo se dio cuenta de que Alejandro no era un estratega convencional, era un apostador suicida con una suerte legendaria. Sus generales, incluido el viejo y experimentado Parmenión, le rogaron que esperara, que cruzar el río a la luz del día, bajo el fuego enemigo, era una locura. Alejandro, por supuesto, no escuchó. Se puso su casco con dos inmensas plumas blancas a los lados, básicamente un cartel luminoso que decía: «Mátame, soy el rey», y se lanzó al agua a la cabeza de su caballería de élite, los compañeros. El combate fue un caos de barro, agua y acero. En un momento de la batalla, un sátrapa persa llamado Espitrídates levantó su hacha para partirle el cráneo a Alejandro por la espalda. El hacha llegó a tocar el casco del rey, cortando una de sus plumas blancas. Pero antes de que el golpe fatal cayera, Clito el Negro cortó el brazo del persa de un tajo. Ese fue el margen de la historia, unos milímetros de acero y un segundo de reacción. Si Clito no hubiera estado allí, la historia del mundo habría terminado en un río lodoso de Turquía. Pero Alejandro sobrevivió. Y una vez que los macedonios pisaron tierra firme, la formación persa se desmoronó. Los mercenarios griegos que luchaban para Persia fueron masacrados sin piedad. Alejandro quería dejar claro que ser griego y luchar contra él era un pecado que solo se pagaba con la muerte. Después de la victoria, envió 300 armaduras persas a Atenas con una inscripción que rezaban: Alejandro, hijo tu Felipo, y todos los griegos, excepto los espartanos, ganaron estos despojos de los bárbaros que viven en Asia. Un golpe de relaciones públicas, maestro, una mezcla de generosidad con un insulto directo a Esparta por no unirse a su cruzada Nex en el nudo gordiano, a la lógica de la espada. Alejandro avanzó por Asia Menor, abriendo ciudades como si fueran ostras. Pero en Gordio se enfrentó a un desafío que no requería músculos, sino ingenio. En el templo de Zeus había un carro atado con un nudo de corteza de cornejo tan intrincado que nadie podía ver dónde empezaba ni dónde terminaba. La leyenda decía que aquel que fuera capaz de desatar el nudo gordiano se convertiría en el señor de toda Asia. A muchos hombres lo habían intentado durante siglos, fracasando miserablemente. Alejandro lo observó durante un rato. Intentó buscar el extremo de la cuerda, pero el nudo era un laberinto de fibras apretadas. Los testigos esperaban que el joven rey se rindiera y admitiera que el destino le quedaba grande. Alejandro, con esa sonrisa sarcástica que empezaba a ser su marca registrada, dio un paso atrás, desenvainó su espada y de un solo tajo limpio partió el nudo en dos. «Ya está desatado», dijo. Esa es la esencia de Alejandro. Si las reglas no te permiten ganar,
rompes las reglas. Si el nudo no se deshace, lo cortas. Esa noche hubo una tormenta eléctrica sobre Gordio, y Alejandro, siempre el manipulador de mitos, le dijo a sus hombres que era Zeus, confirmando que él era el elegido. Pero mientras él celebraba con truenos, en el este, el verdadero poder se estaba moviendo. Darío III, el rey de reyes, el hombre que gobernaba desde el Egeo hasta la India, finalmente había dejado de reírse. Había reunido un ejército tan vasto que, según los cronistas, las nubes de polvo que levantaban ocultaban el sol. El choque de dos mundos era inevitable. El joven que quería ser aquí les estaba a punto de encontrarse con el hombre que se creía el centro del universo en las llanuras de Isoán. Pero Alejandro no tenía miedo. Él sabía que los dioses no favorecen a los que tienen más hombres, sino a los que tienen la voluntad de hierro para cortarlo todo por la mitad. Imagina a Darío III. No era el villano de caricatura que a veces nos pinta el cine. Era un hombre que gobernaba un imperio que iba desde Libia hasta la India. Tenía a su disposición recursos que Alejandro ni siquiera podía soñar, en tesoros acumulados durante siglos, ejércitos que se contaban por cientos de miles y una red de espías que llegaba hasta la alcoba del rey macedonio. Darío de Selloki hizo una estrecha llanura costera en la actual Turquía. Sería el lugar donde terminaría la broma de Macedonia. El ejército persa era una ciudad en movimiento. No eran solo soldados, eran familias, concubinas, tesoros en carros de oro, cocineros y eunucos. Darío viajaba con su propia corte, convencido de que la guerra era solo un trámite antes de volver a sus jardines en Persépolis. Alejandro, por el contrario, viajaba ligero. Sus hombres comían lo que encontraban, dormían en el suelo, y sus lujos eran las heridas que coleccionaban en cada escaramuza. Cuando ambos ejércitos se avistaron en Iso, ocurrió algo que demuestra por qué Alejandro era un genio y Darío un burócrata con corona. El terreno en Iso era estrecho, atrapado entre las montañas y el mar, porque en un espacio estrecho los números de Darío no servían de nada. Sus 200.000 o 300.000 hombres, las cifras varían, pero eran masivas, se estorbaban unos a otros, mientras que la falange macedonia, compacta y letal, era como un erizo de bronce, imposible de flanquear. Alejandro, con esa visión que Aristóteles le había pulido, vio el punto débil de inmediato. No estaba en las líneas persas, estaba en el corazón del rey Alejandro. Sabía que el imperio persa era una pirámide en sí. Quitabas la piedra de la cima, todo el edificio colapsaba. Así que, en lugar de una batalla de desgaste, Alejandro hizo lo impensable. Lideró personalmente a su caballería de compañeros en una carga suicida directamente hacia el carro de Darío. Imagina el estruendo en miles de caballos galopando sobre el barro, el choque del metal, los gritos en 10 idiomas diferentes. Alejandro, con sus plumas blancas ondeando, atravesó las líneas de la Guardia Real persa, los inmortales, como si fueran papel. Cuando estuvo a unos pocos metros de Darío, los ojos de ambos reyes se cruzaron. En ese segundo Darío vio la muerte y Alejandro vio el miedo. El rey de reyes, el hombre que se creía un dios, entró en pánico, viró su carro y huyó del campo de batalla, dejando atrás a su ejército, a sus generales y, lo más increíble de todo, a su propia familia. La huida de Darío fue el fin de la batalla. Un ejército que ve a su dios huir deja de ser un ejército para convertirse en un matadero. Los macedonios persiguieron a los persas hasta que la noche detuvo la carnicería. Pero la verdadera victoria no fue el territorio. Fue lo que Alejandro encontró en la tienda real de Darío II, las reinas cautivas y el protocolo de la victoria. Cuando Alejandro entró en la tienda de Darío después de la batalla, no encontró solo oro. Encontró a la madre de Darío, a su esposa considerada la mujer más bella de Asia, y a sus hijas. Estaban aterradas, esperando ser violadas o asesinadas, que era el estándar de la época. Pero Alejandro, siempre el maestro de las relaciones públicas y el drama, decidió jugar a ser el caballero perfecto. Se dice que Sisegambas, la madre de Darío, se arrodilló ante Hefestión, el mejor amigo de Alejandro, confundiéndolo con el rey porque era más alto y hermoso. Hefestión retrocedió asustado, pero Alejandro intervino con una frase que ha quedado para la historia: no te preocupes, madre, él también es Alejandro. Con este gesto,
Alejandro no solo estaba siendo amable, estaba reclamando la legitimidad del trono persa. Al tratar a la familia de Darío con honor, estaba diciendo: yo soy el nuevo protector, yo soy el nuevo rey de reyes. Mientras Darío huía hacia el este, Alejandro ya estaba gobernando su alcoba y su legado. Pero Alejandro no tenía prisa por perseguir a Darío por las montañas. Tenía un problema que resolver en el Mediterráneo, a una ciudad que se creía inexpugnable. Tercero, el asedio de Tiro. El hombre contra el océano. Si quieres entender la terquedad de Alejandro, tienes que estudiar el asedio de Tiro. Tiro era una isla fortaleza frente a la costa del actual Líbano. Sus murallas tenían 50 metros de altura y estaban rodeadas por el mar. Los tirios se rieron de Alejandro. Le dijeron que podía conquistar toda la tierra que quisiera, pero que ellos eran los señores del océano y que él no tenía barcos. Un general normal habría pasado de largo. Alejandro, sin embargo, decidió que si Tiro era una isla, él la convertiría en una península. Lo que siguió fue una de las hazañas de ingeniería más dementes de la antigüedad. Alejandro ordenó a su ejército construir un muelle, un camino de tierra y piedra de casi 1 kilómetro de largo que conectara la costa con la isla. Trabajaron bajo una lluvia de flechas y fuego griego. Los tirios enviaron barcos cargados de azufre para quemar las torres de asedio macedonias. Fue una guerra de desgaste total que duró 7 meses. En un momento dado, las bajas eran tantas que los generales de Alejandro le sugirieron retirarse. Pero Alejandro tenía esa chispa de locura que no admite la derrota. Finalmente, cuando el muelle estuvo terminado y las máquinas de asedio empezaron a golpear las murallas de Tiro, la ciudad cayó. Y la venganza de Alejandro fue bíblica. Enojado por el tiempo y los hombres perdidos, Alejandro no mostró clemencia. La ciudad fue saqueada, 8.000 tirios fueron masacrados y 30.000 vendidos como esclavos. 2.000 hombres en edad militar fueron crucificados a lo largo de la orilla para que cualquier barco que pasara supiera lo que pasaba cuando le decías no al hijo de Filipo. Tiro dejó de ser una isla para siempre. El muelle de Alejandro todavía está allí hoy, cubierto de arena, como una cicatriz permanente en la geografía del Líbano, Ancuarto en Egipto, el faraón y el nacimiento de una metrópolis. Después de la carnicería de Tiro, Alejandro bajó hacia Egipto. Pero aquí, el tono de la historia cambia de nuevo. Egipto odiaba a los persas, quienes habían tratado sus templos con desprecio. Para los egipcios, Alejandro no era un invasor, era un libertador. Entró en Memphis no con sangre, sino con sacrificios al buey Apis a los sacerdotes. Encantados de tener a un bárbaro que al menos fingía respetar sus dioses, lo coronaron faraón. Fue en este momento cuando la mente de Alejandro, ya de por sí bastante inflada por sus victorias, empezó a derivar hacia algo mucho más oscuro y grandioso. En el delta del Nilo, Alejandro marcó con harina los límites de una nueva ciudad. No tenía cal, así que usó las raciones de grano de sus soldados. Se dice que las aves bajaron a comerse el grano, lo que los adivinos interpretaron como una señal de que la ciudad alimentaría al mundo entero. Así nació Alejandría, la joya del Mediterráneo, el centro del saber que sobreviviría a su creador por 1000 años. Pero Alejandro no se quedó a ver cómo ponían la primera piedra. Tenía una cita en el desierto con su verdadero padre, Ansinconsiwa, el oráculo del silencio y la divinidad. Alejandro dejó a su ejército y se llevó solo a un pequeño grupo de amigos hacia el oasis de Siwa. En lo profundo del desierto de Libia era un viaje peligroso, una travesía por dunas donde muchos se perdían y morían de sed. ¿Por qué arriesgarse? Porque allí estaba el oráculo de Amón, un dios que los griegos identificaban con Zeus. Alejandro necesitaba una respuesta. Necesitaba saber quién era realmente. La leyenda dice que los cuervos y las serpientes guiaron al grupo a través de las tormentas de arena. Cuando finalmente llegó al templo y entró solo en el santuario, el sumo sacerdote lo saludó en griego. El sacerdote quería decir, mi niño Opaidioene, pero debido a su mal acento, pronunció Opaidios, que significa hijo de Dios. Para un hombre con la psicología de Alejandro, esto no fue un error gramatical. Salió del oráculo con una mirada que asustaba a sus propios hombres. Nunca reveló que le dijo el dios en la oscuridad del templo, pero a partir de ese día, Alejandro empezó a exigir que lo trataran como algo más que un hombre. Ya no era solo el rey de los macedonios. Su misión ya no era vengar a Grecia o conquistar Persia. Su misión era cumplir un destino divino
que lo ponía por encima de las leyes de los hombres. Ellos habían salido de Pella para ganar botín y tierras, no para adorar a un joven que ahora usaba diademas persas y se creía inmortal ancestro, el regreso a la realidad. Gaugamela en el horizonte, Alejandro regresó de Egipto transformado. Mientras tanto, Darío le había enviado cartas ofreciéndole la mitad de su imperio, su hija en matrimonio, y una cantidad obscena de oro si se detenía allí. El general Parmenión, siempre el hombre de los pies en la tierra, le dijo: si yo fuera Alejandro, aceptaría. Alejandro, con ese sarcasmo gélido que ya conocemos, le respondió: yo también, si fuera Parmenión. Pero Alejandro no era Parmenión. No quería la mitad de nada. Quería el todo. Rechazó a Darío y se preparó para la batalla final. El rey de reyes lo esperaba en las llanuras de Gaugamela, en el actual Irakan. Esta vez, Darío había aprendido la lección de Iso. Había elegido un terreno perfectamente plano para que sus cientos de carros con cuchillas en las ruedas pudieran despedazar a la falange macedonia. Había nivelado el suelo, había traído elefantes de guerra y había reunido a 1.000.000 de hombres según las exageraciones de la época, aunque probablemente fueran 200.000. Todavía una cifra aterrador. La noche antes de la batalla, el ejército macedonio estaba aterrorizado. Veían las hogueras del campamento persa, cubriendo todo el horizonte como una alfombra de estrellas en la tierra. Parmenión le sugirió a Alejandro un ataque nocturno, aprovechando la oscuridad para equilibrar las fuerzas. Alejandro, recostado en su tienda, simplemente dijo: no robo victorias. Durmió tan profundamente esa noche que sus generales tuvieron que sacudirlo para que se despertara cuando el sol ya estaba alto. Se vistió con su armadura de hierro pulido, se puso su casco de plumas blancas y montó a Bucéfalo. Sabía que ese día, en ese polvo de Mesopotamia, se decidiría si era un dios o un cadáver. El mundo tal como lo conocían estaba a punto de ser borrado y reescrito. Si creías que lo de Iso había sido el clímax, no conoces a Alejandro. Eso fue solo el tráiler. Para el año 331 a.C., el mundo estaba conteniendo el aliento. Alejandro ya no era un invasor, era un fenómeno sísmico que avanzaba hacia el corazón de Mesopotamia. Pero Darío III no iba a cometer el mismo error 2 veces así. En Aiso el terreno estrecho lo había traicionado. Esta vez él elegiría el campo de juego y eligió Gaugamela. Imagina una llanura tan vasta y plana que parece que puedes ver el fin del mundo. Darío estaba tan obsesionado con que nada estorbara sus carros de guerra que ordenó a miles de hombres nivelar el suelo, quitar cada piedra, cada arbusto. Quería una mesa de billar perfecta para su carnicería. Pero, como Alejandro solía demostrar, cuando preparas el terreno para tu victoria, a veces solo estás cavando tu propia fosa con más comodidad. Y en Gaugamela, el ajedrez de los dioses. La noche previa al Sepraros en 1 de octubre de 331 a.C. es una de las más famosas de la historia. Militar, los dos ejércitos estaban acampados frente a frente. Del lado persa, las hogueras se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había hombres traídos de los confines de la India, escitas con arcos curvos, elefantes de guerra que parecían montañas moviéndose en la penumbra. El ruido del campamento persa era un rugido constante, un recordatorio de que Darío tenía al menos 5 soldados por cada macedonio. Parmenión, el viejo general que representaba la voz de la prudencia y a quien Alejandro empezaba a encontrar bastante aburrido, entró en la tienda del rey. Estaba aterrorizado. Le sugirió un ataque nocturno. Si atacamos ahora, en la confusión, tenemos una oportunidad. A la luz del día, nos aplastarán, dijo. Alejandro, que estaba probablemente retocando su copia de la Ilíada, ni siquiera levantó la vista. No robo victorias, respondió con ese tono de superioridad que te hace querer golpearlo o seguirlo. Hasta la muerta se fue a dormir, y durmió tanto que sus generales tuvieron que despertarlo a gritos cuando el sol ya quemaba. Alejandro se puso su armadura, montó a Bucéfalo y miró a sus hombres. No les dio un discurso de libertad o democracia. Les recordó que ellos eran macedonios y que los persas eran, básicamente, una multitud con uniformes caros. La batalla empezó con los famosos carros falcados de Darío, carros con cuchillas giratorias en las ruedas diseñadas para amputar piernas y desmembrar caballos ampero. Los macedonios tenían un truco. Cuando los carros se acercaban a toda velocidad, la falange simplemente se abría, creando pasillos vacíos. Los caballos persas, que no son tontos,
pasaban por los huecos sin chocar contra nada, y una vez en medio de las filas, los macedonios los acribillaban desde los lados. El arma secreta de Darío se convirtió en un chiste sangriento en cuestión de minutos. Entonces, Alejandro hizo su movimiento maestro. En lugar de chocar de frente, empezó a mover a su caballería hacia la derecha, alejándose del centro. Darío, temiendo que lo flanquearan, movió sus tropas para seguirlo, y en ese movimiento se abrió una grieta, una pequeña brecha, en el centro de la línea persa. Era todo lo que Alejandro necesitaba. Formó a sus compañeros en una cuña gigante, y como un rayo de bronce, se lanzó directamente hacia el carro de Darío. Fue hizo, otra vez, pero peor. Darío vio a Alejandro, cubierto de sangre y polvo, acercándose como un demonio griego. El rey de reyes volvió a entrar en pánico. Viró su carro, pisó a sus propios heridos y huyó hacia las montañas de Media. El imperio persa, el más grande que el mundo había visto, murió ese día en el polvo de Gaugamela. No porque sus soldados no lucharan, sino porque su rey no tenía el estómago para morir como un héroe en segundo en Babilonia, y la trampa de la seda con Darío, huyendo como un forajido. Las puertas de las grandes capitales se abrieron. Alejandro entró en Babilonia, la ciudad de los jardines colgantes y las murallas azules de Ishtar. Los babilonios, que habían visto pasar a 1000 conquistadores, lo recibieron con flores y perfumes. Aquí es donde Alejandro empezó a cambiar. Imaginen a estos rudos soldados macedonios, que venían de un reino donde el lujo era tener una manta que no picara. Entrando en los palacios de Babilonia, encontraron montañas de oro, especias exóticas y mujeres que parecían salidas de un sueño. Alejandro se dio cuenta de algo peligroso. Es más fácil conquistar un imperio con la espada que mantenerlo con el espíritu. Se instaló en el palacio de Nabucodonosor. Empezó a apreciar el vino persa, las túnicas de seda y, lo que más molestó a sus hombres, el protocolo persa. Empezó a, para un macedonio, postrarse era algo que solo se hacía ante los dioses. Para Alejandro, que ya estaba convencido de su divinidad tras su viaje a Egipto, era simplemente lo lógico. ¿Por qué no habrían de arrodillarse ante un dios? Tercero, en el incendio de Persépolis, en un error de borrachera o un mensaje de sangre. Después de Babilonia vino Susa, y después el corazón espiritual de Persia, Persépolis. Era la ciudad más rica bajo el sol. Alejandro encontró allí el tesoro acumulado por siglos de reyes aqueménidas. Se dice que necesitó 10.000 pares de mulas y 5.000 camellos solo para transportar el oro. Pero Persépolis no iba a ser solo una conquista, iba a ser una pira funeraria. En el año 330 a.C., durante un banquete donde el vino corría como el agua, ocurrió uno de los eventos más debatidos de la historia. Thais, una cortesana ateniense que acompañaba al ejército, lanzó un desafío. Dijo que sería un gran honor para las mujeres de Grecia quemar el palacio de Georgis, el hombre que un siglo antes había incendiado Atenas. Alejandro, borracho de alcohol y de gloria, se puso en pie con una antorcha. Sus generales, pensando que era una broma o una ceremonia, lo siguieron. Pero no era una broma. Alejandro lanzó la primera antorcha a las cortinas de seda. En pocos minutos, el Palacio de las 100 Columnas, una de las maravillas de la arquitectura mundial, estaba envuelto en llamas. ¿Fue un accidente de borrachos? ¿O fue un acto calculado para decirle a los persas en su pasado ya no existe? Probablemente un poco de ambos. A la mañana siguiente, Alejandro contempló las cenizas humeantes con arrepentimiento, pero el daño estaba hecho. Había destruido el alma de Persia para vengar una guerra que ya casi nadie recordaba. La máscara del liberador culto se le estaba cayendo, dejando ver al tirano impulsivo que habitaba dentro de un cuarto, la casa de Darío y el ironía del destino, mientras Persépolis ardía. Alejandro se obsesionó con capturar a Darío. No quería matarlo. Quería que se rindiera formalmente, que le entregara el mundo de rodillas. Persiguió al ex-rey a través de desiertos y montañas en una de las marchas más brutales de su carrera. Sus hombres morían de agotamiento, pero Alejandro seguía adelante, impulsado por esa energía maníaca que nunca lo abandonaba. Pero no fue Alejandro quien atrapó a Darío. Besos decidió que Darío era un lastre, y en un acto de traición final, lo apunaló, lo abandonó en una carreta para que muriera solo en el desierto, mientras él huía para proclamarse el nuevo rey. Cuando Alejandro finalmente alcanzó la carreta,
encontró a Darío agonizando. Se dice que un soldado macedonio le dio de beber agua de su casco al rey moribundo antes de que expirara. Alejandro llegó unos minutos tarde, cubrió el cuerpo del gran rey con su propio manto de púrpura y ordenó que lo enterraran con todos los honores en las tumbas reales. Fue un gesto de respeto, sí, pero también un gesto de dominio. Al enterrar a Darío, Alejandro estaba enterrando oficialmente el viejo orden. Él era ahora el único dueño del mundo, pero el problema de no tener enemigos externos es que empiezas a verlos dentro de tu propia tienda en 5. El veneno de la paranoia. El caso Filotas, a medida que el ejército se adentraba en las tierras salvajes de lo que hoy es Afganistán y Uzbekistán, el descontento crecía. Los soldados estaban cansados, querían volver a casa, disfrutar de sus riquezas y ver a sus familias. En cambio, Alejandro los obligaba a cruzar montañas heladas persiguiendo sombras. Surgieron conspiraciones. La más famosa involucró a Filotas, el hijo de Parmenión y comandante de la caballería de élite. Filotas era joven, arrogante y no ocultaba su desprecio por las pretensiones divinas de Alejandro. Cuando se descubrió un complot para asesinar al rey, Filotas fue acusado de saberlo y no decir nada. En un juicio que fue más una farsa que un proceso legal, Alejandro torturó a su viejo amigo hasta que confesó lo que el rey quería oír. Filotas fue ejecutado, pero Alejandro sabía que no podía dejar vivo al padre. Parmenión estaba en el oeste, custodiando el tesoro real. Era el general más respetado del ejército. Alejandro envió asesinos a caballo, quienes cabalgaron día y noche para llegar antes de que la noticia de la ejecución de Filotas se extendiera. Encontraron a Parmenión leyendo una carta en su jardín. Mientras leía las palabras de su rey, los asesinos lo apuñalaron por la espalda. No hubo batalla, no hubo honor, solo un asesinato político frío y calculado. Ese día, los generales de Alejandro comprendieron que ya no servían a un compañero de armas, sino a un déspota que no dudaría en exterminar a sus propios padres espirituales si estorbaban en su camino a la eternidad. Sexto en Clito, el negro en la muerte de la amistad, la transformación de Alejandro se completó una noche de borrachera en Samarcanda. Clito el negro, el hombre que le había salvado la vida en la batalla del Gránico, cortando el brazo del persa que iba a matarlo, estaba en el banquete en Clito. Estaba harto de ver a Alejandro vestirse como un persa, de escucharlo decir que su padre Filipo no había hecho nada comparado con él, y de ver cómo los lisonjeros lo trataban como a un dios. Clito se levantó, y con la valentía que da el vino, le gritó a Alejandro la verdad a la cara: toda esta gloria que tienes se la debes a la sangre de los macedonios, y a tu padre Filipo. Sin nosotros no serías nada. Alejandro, fuera de sí, buscó su espada, pero sus amigos la habían escondido. El altercado subió de tono. Clito fue sacado de la habitación, pero volvió a entrar para soltar una última frase hiriente. En ese momento, Alejandro le arrebató una lanza a un guardia y se la clavó en el pecho a Clito, el hombre que le había salvado la vida. Cuando la sangre de su amigo manchó el suelo del banquete, Alejandro pareció despertar de un trance. Intentó suicidarse con la misma lanza, pero sus guardias lo detuvieron. Alejandro había conquistado el mundo, había quemado ciudades y había derrotado a reyes, pero en el proceso había matado al hombre que una vez fue. El hijo del rayo se estaba convirtiendo en una sombra que habitaba en un palacio de sospechas. Y lo peor estaba por venir. Las montañas de la India lo esperaban, y con ellas el límite de la resistencia humana. Para el año 327 a.C., cualquier hombre cuerdo se habría detenido. Alejandro tenía el imperio más grande que la humanidad hubiera visto jamás. Tenía el oro de Persépolis, los templos de Egipto y los jardines de Babilonia. Pero la cordura es una virtud de los hombres mediocres, y Alejandro, alimentado por los susurros de Olimpia y los versos de Homero, no buscaba la paz, buscaba el final del mapa. En su mente, el mundo no era una esfera, sino un disco rodeado por un gran océano exterior. Y él estaba decidido a llegar a esa orilla para lavarse la sangre de las manos en las aguas del fin del mundo. Pero el destino, que tiene un sentido del humor bastante retorcido, estaba a punto de recordarle que, aunque te creas un dios, tus pies siguen hechos de la misma carne que se pudre y se cansa. Y hay el cruce del Hindu Kush, donde los dioses se congelan. Alejandro miró hacia el este y vio las montañas del Hindu Kush. No eran simples colinas, eran colosos de roca y hielo que parecían sostener el cielo.
Los griegos creían que estas eran las montañas donde Prometeo había sido encadenado por robar el fuego a los dioses. Para Alejandro, esto no era una advertencia, era una invitación. El cruce fue un infierno blanco. Imaginen a miles de soldados macedonios, acostumbrados al sol del Mediterráneo, envueltos en pieles de animales, masticando carne cruda, porque no había leña para hacer fuego, y viendo cómo sus compañeros se quedaban dormidos en la nieve para no despertar jamás. La ceguera por la nieve y la falta de oxígeno empezaron a desquiciar a la tropa. Pero allí, en medio de la ventisca, estaba Alejandro. No iba en una litera dorada, iba a pie, abriendo camino, con sus propias manos, recordándoles a todos que, si él podía sufrir, ellos también. Fue en estas tierras salvajes donde Alejandro se encontró con la roca Sogdiana, una fortaleza natural que se decía inexpugnable. Él necesitará soldados con alas para tomarnos, gritaron desde la cima. Alejandro, con ese sarcasmo letal, reclutó a 300 de sus mejores escaladores. Les prometió fortunas y les dijo: «Han son mis hombres con alas». Usando clavos de hierro y cuerdas de lino, escalaron la pared de hielo durante la noche. Al amanecer, los defensores se rindieron por puro terror psicológico. Allí encontró a Roxana, la hija de un noble local. Se dice que fue la mujer más bella que vio en toda Asia. Se casó con ella, pero no por amor, o al menos no solo por eso. Fue un matrimonio político para estabilizar la región. Sin embargo, para sus generales macedonios, ver a su rey casándose con una bárbara fue otra puñalada a su orgullo. Alejandro se estaba convirtiendo en algo que ellos ya no reconocían. An II en India, el país de los monstruos y los sabios. En el 326 a.C., Alejandro cruzó el río Indo para los griegos. India era la tierra de la fantasía, el lugar donde vivían hormigas gigantes que extraían oro y hombres con cabeza de perro. Lo que encontraron fue algo mucho más aterrador: una humedad que pudría la ropa, serpientes venenosas que se metían en las tiendas y un ejército que no se parecía a nada que hubieran enfrentado antes. El rey Poros, que gobernaba el reino de Porraba, lo esperaba al otro lado del río Hidaspes. Poros era un gigante, un hombre de 2 metros de altura que montaba un elefante de guerra como si fuera un caballo de juguete, y no tenía 1 o 2 elefantes, tenía 200. Para los macedonios, los elefantes eran el equivalente antiguo a los tanques de guerra modernos. Eran muros de carne que bramaban, pisoteaban y usaban sus trompas para lanzar a los hombres por los aires. Los caballos de la caballería macedonia, aterrorizados por el olor de los paquidermos, se negaban a cargar. Tercero an, la batalla del Hidaspes. El último gran vals. La batalla del Hidaspes fue la obra maestra técnica de Alejandro, pero también la más sangrienta. Era una noche de tormenta monzónica. La lluvia caía con tanta fuerza que era imposible ver a un palmo de distancia. Alejandro, en un movimiento de audacia absoluta, cruzó el río crecido en secreto, lejos del campamento principal de Poros. Cuando la batalla comenzó, el barro lo cubría todo. La falange macedonia tuvo que enfrentarse a los elefantes. Fue un combate brutal, una carnicería a cámara lenta. Los macedonios usaron hachas para cortar las trompas de los animales y lanzas largas para herir los ojos de las bestias. Empezaron a pisotear tanto a enemigos como a aliados. Al final, la disciplina macedonia se impuso, pero el precio fue altísimo. Miles de hombres yacían aplastados en el barro. Cuando Poros fue capturado, Alejandro, primera impresionado por la valentía del rey indio, que se negó a huir, incluso estando herido, le preguntó cómo quería ser tratado. «Trátame como a un rey», respondió Poros al Alejandro, que siempre respetaba a los que tenían el valor de enfrentarlo. Le devolvió su reino y lo convirtió en su aliado. Pero mientras Alejandro celebraba, sus hombres miraban sus escudos abollados y sus amigos muertos. Habían ganado, sí, pero por primera vez la victoria sabía a derrota. En esa batalla, Alejandro perdió a su compañero más fiel, Ambucéfalo. El caballo que lo había llevado desde Macedonia murió de viejo y de heridas de guerra. Alejandro fundó una ciudad en su nombre, Bucefalia. Fue el primer signo de que el mundo de su juventud se estaba desvaneciendo. Cuarto a la rebelión en el Ifasis. El dios derrotado por el barro, Alejandro quería seguir. Quería cruzar el desierto del Tar,
llegar al Ganges y conquistar los reinos del este. Él creía que el fin del mundo estaba a solo unos días de marcha, pero sus soldados sabían la verdad. Estaban en medio de la temporada. Llevaban 70 días marchando bajo una lluvia ininterrumpida que pudría sus armaduras, deshacía sus sandalias y convertía sus heridas en nidos de infecciones. Cuando llegaron a las orillas del río Ifasis, el ejército simplemente se detuvo. No fue una rebelión con espadas y gritos, fue una rebelión de silencio y llanto. Los veteranos, los hombres que habían cruzado el Helesponto 8 años antes, se sentaron en el suelo y se negaron a dar un paso más. Alejandro, furioso, convocó a sus generales, les dio un discurso épico sobre la gloria, la inmortalidad y cómo la posteridad recordaría a los que llegaran al final del mundo. Pero esta vez, las palabras de Aristóteles y los ecos de Homero no funcionaron. Un viejo oficial llamado Coeno tomó la palabra y, con voz quebrada, le dijo: «Rey, si quieres ver de nuevo Macedonia, tienes que llevarnos de vuelta. Mira a tus hombres, están agotados, sus cuerpos están rotos y sus mentes han volado de regreso a sus hogares. No nos pidas que conquistemos más, porque ya no nos queda nada que dar». Alejandro se encerró en su tienda durante 3 días, esperando que sus hombres cambiaran de opinión. Esperaba que su divinidad los obligara a seguirlo, pero el silencio del campamento fue la respuesta más fuerte que recibió jamás. Por primera vez en su vida, Alejandro Magno fue derrotado, no por un rey, no por un ejército, sino por el límite de la voluntad humana. Salió de su tienda con los ojos inyectados en sangre y ordenó construir 12 altares gigantescos para marcar el punto más lejano de su avance. Los altares eran tan altos como torres, un monumento a su frustración. El dios había sido obligado a ser hombre otra vez. Anfinto en el descenso del Indo y la masacre de los malios. El regreso no fue una retirada pacífica. Alejandro decidió volver navegando por el río Indo hacia el sur, conquistando cada tribu que encontraba en el camino para desahogar su rabia. Fue durante el asedio a una ciudad de la tribu de los malios donde Alejandro estuvo a punto de encontrarse con su padre Zeus. Frustrado por la lentitud de sus hombres, al escalar las murallas, Alejandro les arrebató una escalera, subió solo hasta la cima y, en un acto de locura suicida, saltó hacia el interior de la ciudad enemiga. Se quedó solo contra cientos de defensores. Cuando sus soldados finalmente lograron entrar, encontraron al rey en el suelo con una flecha de 1 metro de largo, atravesándole el pulmón. Los médicos tuvieron que cerrar la flecha mientras Alejandro seguía consciente. El aire salía de su pecho con un silbido aterrador. El ejército entero lloró, pensando que el fin había llegado. Pero como un monstruo que se niega a morir, Alejandro sobrevivió. Semanas después, se hizo llevar en un barco frente a sus tropas para demostrar que seguía vivo. Su cuerpo estaba destrozado, pero su voluntad seguía siendo un arma cargada. Sexto en Yodrosia, el Valle de la Muerte, para castigar a su ejército por la rebelión en el Ifasis. Aunque nunca lo admitió oficialmente, Alejandro eligió la ruta de regreso más difícil imaginable, el desierto de Yadrogia. Era un páramo abrasador en el sur de lo que hoy es Pakistán e Irán, un lugar donde no crecía nada y el agua era un mito. Esa marcha fue el mayor desastre de su carrera. Perdió a más hombres en el desierto que en todas sus batallas contra los persas e indios combinadas. Las mujeres y los niños que seguían al ejército murieron primero. Los soldados mataban a los animales de carga para beber su sangre. El oro y los tesoros de Asia fueron abandonados en las dunas porque ya no había nadie con fuerzas para cargarlos. Hay una anécdota que define este momento. Unos soldados encontraron un poco de agua en un charco y se la llevaron al rey en un casco. Alejandro, viendo a sus hombres muriendo de sed a su alrededor, tomó el casco y, en lugar de beber, derramó el agua en la arena. «Si no hay para todos, no hay para mí», dijo. Fue un gesto heroico, pero un gesto que llegó después de haber arrastrado a miles de personas a una muerte innecesaria por puro orgullo en séptimo. Las bodas de Susa, el sueño imposible de la unión, cuando los restos del ejército finalmente regresaron a las tierras fértiles de Persia. Alejandro intentó retomar su gran proyecto en la fusión de Oriente y Occidente. En Susa, organizó un evento masivo conocido como las bodas de Susa. Obligó a 80 de sus oficiales más cercanos a casarse con mujeres nobles persas. Él mismo se casó con la hija de Darío para cimentar su linaje. Quería crear una nueva raza de gobernantes que no fueran ni griegos ni persas, sino alejandrinos,
Fue un desastre cultural. Los macedonios odiaban a sus nuevas esposas, odiaban las costumbres orientales y sentían que su rey estaba tratando de borrar su identidad. La tensión explotó en Opes, donde los soldados volvieron a rebelarse. Alejandro, harto, les dijo que podían irse, que se quedaba con sus nuevos soldados persas al les. Gritó que le dijeran a sus familias en Macedonia que habían abandonado a su rey en manos de los bárbaros. El sentimiento de culpa fue tan fuerte que los soldados volvieron a él llorando, pidiendo perdón. Hubo un gran banquete de reconciliación, pero las grietas en el imperio ya no eran solo geográficas, eran grietas en el alma de los conquistadores. Anoctaban la muerte de Hefestión, el fin del corazón. Si a Alejandro le quedaba algo de humanidad, murió con Hefestión. Su amigo de la infancia, su amante, su otro yo, murió de una fiebre repentina en Ecbatana. El dolor de Alejandro fue psicótico. Ordenó que se cortaran las crines de todos los caballos del imperio, prohibió la música y crucificó al médico que no pudo salvarlo. Babilonia, junio del año 323 a.C. El aire en la ciudad de las murallas azules es tan denso que parece que se puede cortar con una daga. El calor de Mesopotamia es un martillo que golpea sin descanso sobre los techos de adobe y los jardines colgantes. Alejandro ha vuelto al centro de su mundo, pero no es el joven radiante que cruzó el Helesponto. Es un hombre de 32 años que parece tener 100. Su cuerpo es un mapa de cicatrices mal curadas, y su alma es un desierto más árido que el de Yedrogía. Dicen que los dioses envían señales antes de derribar a sus favoritos. Los sacerdotes caldeos, maestros de las estrellas, le advirtieron que no entrara en Babilonia por el este, que los astros estaban en una posición de muerte. Alejandro, que una vez cortó el nudo gordiano porque no le gustaban las reglas, intentó rodear la ciudad, pero el terreno pantanoso se lo impidió. Entró por la puerta prohibida. La trampa estaba puesta. El destino no acepta devoluciones. Y en el banquete del olvido y la copa de Heracles. Alejandro estaba solo. Hefestión estaba bajo tierra, en una pira que había costado el rescate de un imperio. Su ejército estaba al borde del motín permanente. Sus generales ya no lo miraban con admiración, sino con el cálculo frío de los buitres que esperan a que el león deje de respirar. Para llenar ese vacío, Alejandro hizo lo que cualquier macedonio de pura cepa haría: bebió. La noche del 30 de mayo, Alejandro asistió a un banquete en casa de Medio de Tesalia. No era una cena tranquila, era una de esas bacanales macedonias donde el vino no se aguaba y donde el prestigio se medía por la capacidad de vaciar copas de oro sin caerse del diván. En un momento de la noche, Alejandro pidió la copa de Heracles, un recipiente enorme que contenía varios litros de vino puro. Se la bebió de un trago, desafiando a los presentes. Cuentan los cronistas que, justo al terminar, soltó un grito agudo, como si una lanza invisible le hubiera atravesado la espalda. Se desplomó sobre los cojines. Él, hijo del rayo, acababa de recibir el impacto de una fuerza que no podía conquistar con falanges en su propia mortalidad. Los rumores empezaron a correr antes de que el vino se secara en el suelo. Se hablaba de los hijos de Antípatro, el regente de Macedonia, que Alejandro quería destituir. Se hablaba de Aristóteles enviando un veneno refinado en una pezuña de mula, pero lo más probable es que el veneno fuera una mezcla de malaria, fiebre tifoidea, un hígado destrozado por años de alcoholismo y un sistema inmunológico que simplemente dijo: basta an segundo. Los 12 días de agonía, el silencio del conquistador. Lo que siguió fue un descenso lento y agónico hacia la oscuridad. Durante 12 días, el hombre que había redibujado los mapas del mundo quedó confinado a una cama en el palacio de Nabucodonosor. La fiebre lo consumía. Intentó bañarse para bajar la temperatura. Intentó hacer sacrificios a los dioses, pero los dioses ya no estaban escuchando. Para el tercer día, ya no podía caminar. Para el séptimo, ya no podía hablar. Imaginen el pánico en Babilonia. El imperio más grande de la historia dependía de la respiración sibilante de un hombre que se estaba volviendo transparente. Sus generales, los diádocos, hombres como Perdicas, Ptolomeo, Seleuco y Antígono, rodeaban su cama no para consolarlo, sino para ver quién sostenía el anillo real. El ejército, sus viejos veteranos macedonios, exigieron ver al rey. Corría el rumor de que ya estaba muerto, y que los generales lo ocultaban. En un último acto de voluntad sobrehumana, Alejandro ordenó que abrieran las puertas de su alcoba. Miles de soldados desfilaron frente a su cama en un silencio sepulcral. Alejandro no podía hablar,
pero los miraba a los ojos, moviendo apenas la mano o los párpados, para despedirse de los hombres que lo habían seguido hasta el fin del mundo. Fue el desfile militar más triste de la antigüedad. El león se despedía de sus cachorros, y los cachorros sabían que pronto empezarían a devorarse entre ellos. Enterceron al más fuerte, el testamento del caos. En sus últimos momentos, sus generales se acercaron a su lecho de muerte y le hicieron la pregunta que definiría los siguientes 300 años de historia. ¿A quién dejas tu reino? Cualquier otro rey habría nombrado a un heredero, quizás a su hijo no nacido, que Roxana llevaba en su vientre. Pero Alejandro, con un sarcasmo final que rozaba la crueldad divina, susurró dos palabras en griego: Ticratistó.